Puse mi confianza en este grupo que se decía cristiano. Y era bastante interesante, puesto que se me hablaba del cristianismo. No se me hablaba, sin embargo, más que de comentarios del Evangelio. Y se me hablaba también de energía, lo que me recordaba a la India, de reencarnación. ¡Qué bien! No lo sabía, pero había entrado en una escuela esotérica, una escuela crística, pero para nada cristiana. Entonces comenzamos con estas doctrinas esotéricas, con bastante prudencia, con el fin de no mostrarme las incompatibilidades con el cristianismo. Luego dimos el giro al ocultismo. Se dijo a este joven convertido que el Señor le había dado dones extraordinarios y que debía, en nombre de la obediencia al Evangelio, ponerlos al servicio del próximo. Y me vi involucrado en prácticas ocultas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un terapeuta naturista, y al estar en contacto con él, descubrí que las técnicas orientales habían desarrollado en mí una gran capacidad como medium, que me invitó a explotar utilizando las fuerzas ocultas sobre las cuales podía conectarme sin dificultad. Había reanudado una actividad profesional, pero estas sesiones de curación ocupaban la mayoría de mi tiempo libre. Veía efectos bastante espectaculares. Se procedía incluso a distancia con operaciones de desbloqueo de la cavidad nasal, sin tocar nada, solamente por trabajo oculto. ¿Y las personas eran de verdad sanadas? Si la gente es sanada por esta clase de prácticas, respuesta no. Hay un desplazamiento del síntoma, pero eso también lo supe mucho más tarde. ¿Cuántas veces se observa que una persona recibe una curación oculta y el síntoma desaparece, pero 15 días más tarde hay otro síntoma? ¿Pero cuál es el problema? Vuelvo a esta sesión y el síntoma desaparece de nuevo, y así sucesivamente. En vez de decirse con sentido común, mira qué curioso, si debo consultar a un médico cada 15 días, debe haber un problema y normalmente cambio de médico. Pero no, hay una alineación progresiva de la libertad, hay un vínculo que se instaura. En efecto, recurrir a estas prácticas ocultas supone la colaboración con espíritus, entidades. Es un consentimiento a la acción de esos espíritus en mi vida. El hombre no tendría ningún poder sobre los planos ocultos sin la colaboración de las entidades que controlan el plano oculto sobre el cual trabaja. Digo entidades, de latín entitas, que quiere decir algo que existe. Entonces nosotros, en nuestras tradiciones, hablaremos de demonios. Son espíritus inteligentes que tienen la capacidad de pensar, de querer y de trabajar con el hombre, de llamarlo aunque no como nosotros hablamos aquí. Y así vemos que todas las tradiciones cristianas u otras nos ponen en guardia contra toda forma de alianza, de colaboración con estas famosas entidades. Y es allí donde justamente el trabajo en el ocultismo o la magia se vuelve peligroso, no a causa de las energías, sino debido a la colaboración. ¿Saben? Puedo remontarme a San Agustín sobre este análisis acerca del poder de apagar el fuego. Por medio de una fórmula que se pronuncia, se llega a eliminar los efectos de una quemadura, no solo el dolor, sino también la herida. Pero, ¿cómo puede el hombre tener tal poder? Agustín dice, no es el hecho de pronunciar esta fórmula, usted no es Dios creador, su palabra no es creadora. Otros dicen, pero es una oración, es falso, se reza al fuego, pero hablar al fuego no es dirigirse a Dios. Curar instantáneamente una quemadura es imposible. El Espíritu puede hacerlo trabajando con el plano oculto. No hablo del Espíritu Santo, sino de los demonios. Por lo tanto, pronunciando esta palabra,
Ustedes contactan al espíritu para que intervenga. De paso, entendieron que si les diera esta fórmula y que ustedes la pronunciaran, no funcionaría porque no están aliados con el espíritu. Por el contrario, si su abuela les dice, tengo el poder de apagar el fuego, envejezco, ¿quieres recibirlo? Pueden decir, sí, sí, abuela, quiero hacer bien. Eso basta, aceptaron, entre comillas, el don, el poder. Es decir, el espíritu lo reconoce y de ahí en adelante, mientras que hace 5 minutos la fórmula no funcionaba cuando la pronunciaban, ahora que la recibieron de su abuela, ustedes se unieron a una tradición. Ahora funciona. Ven que no es la fórmula en sí, es simplemente que es necesario inscribirse a un linaje iniciático. Es una iniciación implícita en el consentimiento que se dio al recibir el poder. Así, hoy se desarrollan en nuestras sociedades una multiplicidad de iniciaciones implícitas a los poderes ocultos, a través de las drogas, del espiritismo, la videncia, los horóscopos, la magia, la brujería y tantos otros. Tales propuestas son seductoras, fascinantes ante el poder que proponen, volverse amo de Dios y de los otros. Pero la Biblia, la Iglesia, condenan todas estas prácticas ocultas que son contrarias al respeto a Dios y a la vocación del hombre. Mi conversión a Cristo era sincera. En nombre de la caridad evangélica, practicaba estas curaciones ocultas. Aunque no me había atrevido a confiarme a los representantes de la Iglesia, participaba, sin embargo, todos los días en la Eucaristía que prolongaba en un tiempo de adoración, sin olvidar el rosario. Solo progresivamente fue que tomé conciencia de una enajenación sutil a raíz de este trabajo con esas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Es uno de esos momentos que no se olvidan fácilmente. Trabajábamos a menudo en grupo en las manipulaciones que llamábamos colectividad magnética, y en un profundo silencio oí a alguien llamarme y respondí, ¿sí? Pero nadie me llamaba. Eso se repitió varias veces y me dije, pero aquí hay un problema, no hay nadie exteriormente y no es la voz interior, claramente se reconoce la diferencia. Y yo estaba muy preocupado. Entonces se lo comenté a los dirigentes del grupo, que sonrieron y me dijeron, nada, para nada, no te lo hemos dicho, es evidente, tú no puedes ejercer tales poderes sin la ayuda de los espíritus, son ángeles sanadores. Bueno, a un ignorante se le pueden decir muchas cosas, y se me refirió al libro de Tobías, el ángel que acompañó a Tobías. Quedé más o menos tranquilo. Continué ejerciendo con la ayuda de estos supuestos ángeles sanadores, hasta el día en que me trasladé a París, en Francia. Y allí, como cada día, asistí a una Eucaristía al mediodía. Y ahí que en el momento de la elevación, por Él, con Él y en Él, escucho a estos famosos ángeles sanadores blasfemar vergonzosamente de Cristo presente en este sacramento. Estaba petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote en la sacristía y le conté mi historia. Y me respondió, eso no me asombra. Soy el exorcista de la diócesis. Y este detalle es muy importante. Iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus, las entidades se ocultaban. Sabían muy bien que allí era mejor quedarse quieto. Pero la autoridad que reposaba en este sacerdote los obligó a rebelarse, para poder hacer la gran limpieza. Se imaginarán que no estaba nada orgulloso.
Pude allí mismo depositar todos estos poderes a los pies de la cruz de Jesús, pidiendo ser liberado, lo que se logró con oraciones intensas y un largo periodo de convalecencia que fue muy importante.